¿Qué tal, amigos? Saludos de este lado el pastor Salomón de la Cruz para compartir con ustedes un tema pues muy interesante sobre el templo y el Señor Jesucristo, porque por algunos hermanos están haciendo preguntas sobre ¿es verdad que Jesús es el tercer templo? Para comenzar, que es una frase que está sacada, ya sea una de dos, por la ignorancia en la interpretación hermenéutica, o dos, de una manera maliciosa para poner a un lado la interpretación literal de las escrituras. En este caso, no existe ninguna parte de la escritura que mencione categóricamente, como se dice, Jesús es el tercer templo. Eso no existe. Ahora, el capítulo 2 de Juan, donde el Señor utiliza esta figura, tiene que aplicarse una correcta hermenéutica. ¿Qué les parece si entramos? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Lo que me interesa sobre este tema, el poder comprender exactamente qué significa esa frase que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 2, versículo 19, donde Él menciona precisamente, lo voy a leer aquí de la escritura, donde Él menciona, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Vamos a entrar en ese tema muy interesante, porque saludos también, saludos allá a mi hermano Donald Dulmo, saludos desde Cozumel hasta Managua, Nicaragua. Un abrazo, hermano. El hermano también es un apologista y ha contribuido bastante sobre esta temática. Pero a mí me gustaría darle explicación. ¿Por qué? Porque muchas personas utilizan esto para atacar la interpretación literal de las escrituras. Bueno, vean esto. Vamos primeramente a llevarnos al contexto de por qué el Señor utiliza estas palabras. Porque el Señor Jesucristo fue cuestionado por, ahí dicen los judíos, en realidad son los líderes judíos sobre los que Él responde este cuestionamiento después de limpiar o purificar el templo. Es la primera purificación del templo que aparece. Y ellos le piden, a ver, ¿cuál es la razón? ¿Quién te metió en esto? Si tú no tienes ningún oficio dentro del templo, ¿cuál es la razón por la que haces? ¿Con qué autoridad? Esa es la palabra que utilizan, que podríamos entender. Bueno, algunos intérpretes piensan que el Señor Jesucristo da una palabra que los judíos líderes no entendían. Desde mi óptica, me parece que los que no entendieron fueron los discípulos. Lo entendieron hasta después de la resurrección, y Juan lo explica posteriormente. Pero parece ser que los judíos sí entendían y estaban ellos cuestionando sobre una profecía que se mencionaba sobre el Mesías en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías, capítulo 3, principalmente los versículos 2 y 3, está muy interesante. Dice: la transmisión se está cortando. Tenemos un problemita aquí, dice, con la transmisión, que se nos corta. Es el internet que a veces nos falla. Y pues es muy lamentable que se nos corte la transmisión. Vamos a ver hasta dónde se logra captar, ¿verdad? Porque si nos está cortando, dice allá Donald, la transmisión. Bueno, pero vamos a ver si no se logra entender algo, podemos ir interactuando para ir, ahora sí que introducirnos al texto en cuestión. La cuestión aquí es que en Malaquías capítulo 3 versículos 2 al 3 se habla que cuando el Mesías venga, Él va a venir de súbito en el templo, va a entrar de súbito en el templo, va a purificar el templo, la casa de Dios. Y en los versículos 2 y 3 del capítulo 3 de Malaquías lo dice, y ellos están diciendo: a ver, tú estás haciendo esto mostrándote a ti mismo que tú eres el Mesías, pero ¿qué señal nos muestras de que tú eres el verdadero Mesías? Y es en ese contexto, en esa pregunta, si lo entendemos en esa pregunta, vamos a captar cuál es la respuesta del Señor. El Señor le ofrece una respuesta futura sobre la resurrección de Él mismo, que su cumplimiento lo que va a probar, a él resucitar y levantarse de entre los muertos, va a probar su mesiandad, va a probar su deidad y va a probar también su obra salvífica. Eso después se iban a encargar los discípulos de explicarlo. Así que la señal que Él le ofrece se encuentra envuelto en un acertijo enigmático que en estilo semita se llama un masal. Si no entendemos este concepto de que el Señor está usando un masal, vamos a
a divagar en la negación y en la interpretación simbólica. Vamos a caer finalmente de tal forma que vamos a interpretar las palabras del Señor solo simbólicamente y quitando la interpretación literal. Dice Wilber Gala Reyes, saludos desde Campeche, Salomón. Un abrazo, mi hermano Wilber. Saludos a ti también. Bueno, estamos hablando acerca de esta figura que el Señor utiliza, que es el masal. Es una especie de parábola pequeña que utiliza el Señor para comparar. La razón por la que usa esta herramienta es muy interesante por las semejanzas que hay entre el templo material y el cuerpo de Jesús. Ahora, no puede él negar, el Señor Jesucristo, ni es su intención como lo hacen los que interpretan simbólicamente este pasaje, negar la realidad del templo. Al negar la realidad del templo, están quitando prácticamente la base para utilización de esta figura. ¿Por qué? Porque si hay una interpretación tipológica, primero tiene que ser real el tipo. El tipo es muy importante porque va a proyectar la interpretación del antitipo. Pero si quitas el tipo, pues ¿cómo interpretas? ¿Cuál es la base para interpretar el antitipo? Este es el problema de la interpretación simbólica. La interpretación simbólica, al quitar la literalidad del tipo, deja sin base la interpretación del antitipo, porque está destruyendo, quitando o haciendo simbólico al templo. Entonces ya no existe la posibilidad de usar un antitipo. Ahora, el Señor Jesucristo, ¿por qué utiliza este masal? Utiliza este masal sabiendo que los rabinos del segundo templo tienen ese entendimiento, y los judíos líderes, no los discípulos, porque los discípulos, recuerden que ellos no tenían esa preparación rabínica que los rabinos que estaban enfrente de él, que son los saduceos, los fariseos, los líderes judíos, porque ahí el pasaje Juan, siempre que usa Juan, dice, y los judíos, se refiere a la élite del liderazgo judío. Es muy interesante lo que hace Juan cuando utiliza ese término, se está refiriendo a esos líderes. ¿Por qué? Porque ellos iban a entender el masal que el Señor Jesús estaba usando, y posteriormente lo iban incluso a utilizar en su acusación del Señor como una forma de decir, el Señor dijo que va a destruir ese templo. Bueno, miren, la razón por la que usa este masal es por las semejanzas que hay entre el templo material y su cuerpo. El cuerpo de Jesús y el templo, ambos fueron formados bajo la dirección de Dios en primer lugar. Segundo, ambos eran santos. En tercero, en ambos eran la habitación de Dios, que Juan también se ocupa de decirlo en ese capítulo cuando él habla de la Shekinah del Señor. En ese capítulo 1 lo menciona incluso la habitación del Señor Jesucristo en ese cuerpo. También los judíos deberían de mirar, cuando están lejos del templo, mirar sus oraciones hacia el templo. Nosotros también dirigimos nuestra fe, nuestra mirada hacia el autor y consumador de la fe. Entonces, muy interesante. Ahora, hay unos términos griegos en el versículo 19 que no debemos de pasar por alto, por la que la literalidad del templo tiene que mantenerse si se quiere interpretar lo que el masal que el Señor está dando. De lo contrario, ya no va a tener sentido ese masal, Ya no va a tener. Cuando hablo del masal, estoy hablando de esa figura semítica que ellos utilizan, los semitas, precisamente para hacer comparaciones, en especial los rabinos. Y una de las palabras griegas que se utiliza allá es lúzate. Lúzate es la palabra destrucción. Destruir el templo. Pero aunque no aparece en forma de mandato, simplemente es una descripción de lo que ellos están haciendo. ¿Qué están haciendo? Están manchando el templo literal, porque allí está basado lo primero. Miren, hay una relación tan cerca entre el templo y el cuerpo de Jesús. Lo que ellos están haciendo con el templo, lo van a hacer con el cuerpo de Jesús. Y esto es súper interesante. Miren, por eso es que no se puede quitar al templo literal de la interpretación de este pasaje. ¿Por qué? Porque toda la enseñanza que va relacionada al cuerpo de Jesús está tomada de la figura del templo literal. Y si le quitas la literalidad al templo, le quitas toda la figura. ¿Por qué? Porque lo primero es, miren, ellos habían permitido que el templo sea manchado. La cita es Malaquías, la cita es Malaquías 3, versículos 2 y 3.
Y el pasaje que estamos hablando, gracias hermano, el pasaje que estamos hablando es Juan capítulo 2, versículo 19. Ahora, hermano Quique Miranda dice allá, bendiciones pastor. Recuerden esto, todo está basado en la literalidad, porque si le quitas la literalidad, destruyes toda la ilustración, el masal semita, lo destruyes, el masal que está usando el Señor Jesucristo, la figura que está usando. En este sentido, vean bien, ellos habían corrompido el templo, habían de alguna manera manchado el templo, y eso es lo que iban a hacer con el cuerpo de Cristo, lo iban a manchar. Esto es interesante. Otra palabra que se utiliza allá es Naón, que es santuario, que es aplicable al templo y también aplicable al cuerpo humano. Fíjense bien que ambos, destrucción se utiliza para la destrucción del templo, pero también para la destrucción de su cuerpo. Santuario, la palabra Naón se aplica tanto al templo como para el cuerpo. Y la palabra ejeró, que es levantaré, es aplicable tanto al edificio como a la resurrección del cuerpo. Por esa razón el Señor utiliza ese masal. ¿Por qué? Porque se aplica a ambos. Lo repito, la razón por la que el Señor utiliza, si no, no utilizaría un masal. Y caeríamos en una interpretación simbólica. Entonces, lo simbólico en la interpretación de la literalidad de las escrituras solo tiene sentido cuando hay un objeto. Vamos a suponer, si hay un tipo, de hecho, interesante porque hay un exégeta amilenialista como es Henriksen, y Henriksen mismo reconoce que no puedes separar al tipo del antitipo. Hablando de este pasaje, Henriksen dice que no puedes separar al tipo del antitipo, porque de hecho en esa forma literal que él cita Henriksen, dice no puede separar al tipo del antitipo. No se puede separar. El templo físico de Israel, estoy citándolo, o el tabernáculo era el lugar en que Dios moraba. De ahí que fuera tipo del cuerpo de Cristo, el cual era en un sentido muy superior a la morada de Dios. Si alguien destruye el segundo, es decir, si alguien destruye el templo, también el cuerpo de Cristo va a destruir. Es interesante, eso es lo que está diciendo. Donald Dulmo dice, los preteristas deben recurrir a una vívida imaginación, a una elástica gimnasia eisegética para salir con semejantes genialidades. Sí, mira, y entonces le vamos a interpretar la Biblia simbólicamente. Ahora, la interpretación literal lo que hace, porque aquí hay que aclararlo, porque de pronto algunas personas dicen, no, es que ustedes son literalistas. No. Una cosa, la interpretación literal no pasa por alto las figuras. Y vean, aquí estamos evidenciando que la interpretación amilenialista, preterista y toda la interpretación alegórica, porque no es lo mismo interpretar una alegoría que alegorizar el texto como se está haciendo. Si nosotros caemos en la alegorización, destruimos las figuras retóricas. Pero cuando interpretamos literalmente, entonces reconocemos las figuras retóricas que allí se presentan, como lo que estamos hablando ahora, que es el masal semita. Este masal es una parábola pequeña de interpretación que lo usa el Señor debido a las semejanzas que hay, y puede ser referido como tipo y antitipo. Pero para que pueda Cristo ser un antitipo, el templo que es el tipo, tiene que ser literal. Y se tiene que mantener la literalidad. Ahora, cuando el Señor dice destruir el templo y en 3 días, no está mandando que lo destruyan tampoco. Porque aquí hay que aclarar esto. Lo que está diciendo es, ellos que ya empezaron el proceso de manchar el templo, permitiendo que sea profanado el templo, que se vaya a contaminar, ellos van a manchar el templo que es su cuerpo de Cristo también. Todo lo que estaban haciendo con el templo lo iban a hacer también con Cristo. Ellos estaban ya destruyendo el templo. Ellos mismos estaban autodestruyendo el templo material. Note bien, y ellos mismos van a destruir el templo del Señor. Es por eso que el Señor utiliza esta figura. Es muy importante. De hecho, si ustedes estudian el capítulo 1 y el capítulo 2, se van a dar cuenta cuántas veces el Señor se refiere a él como el tabernáculo. Por eso dice la palabra que se hizo carne, que nosén, tabernaculizó
tabernaculizó. Dice, los preteristas tendrían que conectar a los activistas del Instituto del Templo, contactar para que suspendan todos los preparativos para la construcción del templo. Es un mensaje de ironía, porque se están cumpliendo delante de nuestros ojos estas profecías. Si no tenemos un cumplimiento total, vemos los preparativos para un cumplimiento total. Entonces no podemos interpretar simbólicamente lo que aquí se utiliza, porque lo que el Señor Jesús está haciendo no es dar simbología a todo y eliminar la literalidad, sino partiendo de lo literal va a hacer aplicaciones que, por cierto, no tenemos que hacer algo que no autoriza la Escritura. En las interpretaciones de tipos, estudien los tipos, los que si el que está publicando diciendo Jesús es el tercer templo, miren esa forma tan no solamente burda, sino que incluso hasta raya en herejía. Porque no puedes aplicar, si tú te acercas a ese texto, en ningún lado vas a decir que Jesús es el tercer templo. En ningún lado. Eso es una interpretación arbitraria de las Escrituras. Ahora, por otro lado también tenemos que entender que al final, si dice Jesús es el tercer templo, se acaba el sentido correcto, natural de la interpretación del capítulo 2 de Juan. Pero si nosotros entendemos que cuando se habla de esta figura, lo que estamos diciendo es que hay un cumplimiento de antitipo, y por eso la hermenéutica es muy importante. Dice, cierto, es una declaración que raya en blasfema, definitivamente. Y fíjate qué interesante, Donald, porque aparentemente cuando alguien lea ya Jesús el tercer templo y la interpretación preterista lo da por hecho, lo da por sentado. Pero cuando tú vas a buscar respaldo en la Biblia, es una interpretación que está metida en el texto, porque no hay ningún pasaje en el texto que diga que Jesús es el tercer templo. O sea, ni siquiera fue la intención del Señor Jesucristo decir que Él es el tercer templo. O sea, lo que hace esa frase es querer meter a la fuerza la interpretación preterista. Y esto es muy interesante lo que por allá comentas, porque hay que conocer bien entonces esto que estamos hablando. Bueno, pues amigos, si hay alguna contribución más que deseen hacer, hay bastante que hablar sobre este tema. Tampoco, hermanos, estamos diciendo que el Señor no utiliza este tipo. Está usando el tipo del templo y Él es el antitipo, pero también debemos de notar las diferencias y la forma en que lo está usando y los límites del tipo. Si tú tienes hermenéutica, te vas a dar cuenta que los tipos no es la totalidad del tipo. Por ejemplo, cuando se habla de Jonás, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, entonces tenemos que buscar el tipo. Ahora, si Jonás no es en la totalidad de Jonás, porque Jonás, recuerda que era se puso rebelde, desobedeció, y puedes poner todas las características reactivas, humanas, hasta carnales de Jonás, y tú no puedes hacer esa conexión total con el tipo. ¿Por qué? Porque el tipo lo que hace es comparar solamente algunos aspectos en el cumplimiento del antitipo. Esto es muy importante. Comparto con ustedes la regla de oro de interpretación formulada por el doctor David L. Cooper, fundador de Biblical Research Society. Ahí está el link, los que quieran pasar, vayan, porque hay que conocer la hermenéutica, No se dejen impresionar por una frase que en muchas ocasiones raya en herejía y blasfemia. Así que pues saludos, amigos, estamos allí. Interesante, a mí me parece muy interesante ese tema, porque Juan es el que da la explicación después que el Señor resucitó. Por eso para mí este es un tema de hermenéutica. ¿Por qué? Porque si tú vas, por ejemplo, estoy en el capítulo 2, tú vas al versículo 22, dice, mas hablaba del templo de su cuerpo. Ese versículo es el versículo 21. El versículo 21. Esa es una declaración de Juan, que él es explicativa, es exegética, es explicativa. Juan está explicando, pero Juan no lo entendió en ese momento. Lo entendió después de que resucitó de entre los muertos. Esto es muy interesante. Sin embargo, para los que fue el mensaje, que son los judíos líderes, ellos entendieron el masal
pero no quisieron aceptarlo. O sea, lo que hubo en ellos fue un rechazo. Lo que hubo en el caso de los judíos fue arrogancia. Lo que hubo en el caso de los discípulos fue que ellos no entendieron el masal hasta que resucitó de entre los muertos. Esto es muy interesante entender cómo es que el Señor ofrece enseñanzas que más adelante iban a desarrollar. Por eso es interesante aprender, escuchar, anotar, porque todas esas anotaciones después uno lo logra entender. A veces cuando es un nuevo convertido dice, a ver, no entiendo mucho eso. Bueno, pero estate allá, porque más adelante todas estas herramientas que te están proporcionando te van a servir y puedes regresar a consultar acerca de ellos. Bueno, un abrazo a todos, amigos. Dios me los bendiga a todos y esperamos que esta breve participación les pueda servir a todos ustedes. Saludos y no se olviden de recurrir a la hermenéutica en la interpretación bíblica. Saludos a todos.